y nos va a dar una conferencia relacionada con el tema de normas de seguridad de balsas. Juan Carlos, en fin, también los conoceréis también muchos, es una persona que lleva ya muchos años, ha hecho muchos congresos y, en fin, es un honor tenerlo aquí y bueno, y esperemos que sea por muchos años. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, Ariosto, darte las gracias por la invitación. No se oye bien. No se oye. Quizá más cerca. ¿Así mejor? Parece que no. Bueno, si no, ahora sí. Ahora por lo visto ya sí. Vale. Bueno, en primer lugar, Ariosto, darte las gracias por la invitación a este congreso y animarte a que el año que viene pues celebremos el segundo Congreso Internacional de Balsas y Vertederos, que es lo importante. ¿Por qué? Por motivos de formación y de especialización de este sector, que en temas de seguridad de balsas al menos es importante. Segunda cosa, mantendré un nivel de voz tranquilo, sosegado, relajado, para los que vayáis a pegaros una cabezada no tengáis sobresaltos en este momento. Y en tercer lugar, deciros que algunas de las diapositivas de mi presentación pues las habréis visto esta mañana en las presentaciones de Paco Zapata, de Ricardo Abadía y de Juan Manuel Alameda. Pero creo que es importante volver a pasar por ellas de una manera, digamos, si queréis, de puntillas, porque son parte del hilo argumental de lo que yo quiero contaros. En primer lugar, digamos, esta mañana cuando Paco Zapata hablaba de los usos de las balsas, pues yo, digamos, sin haber hablado previamente con él, pues yo había incluido lo que son los usos más habituales en este momento de las balsas en el mundo, ¿no? Empezaron en el mundo del regadío como elemento de almacenamiento de aguas para cualquier tipo de explotación agrícola o como elemento de regulación de canales, y he ido rellenando todo lo que he podido y de repente me quedé parado en la parte de balsas que hoy en día se proyectan y se construyen por temas de tipo medioambiental, que también las hay. Y sigo añadiendo más cosas, temas de acuicultura, que también son muy frecuentes últimamente y, por supuesto, en sistemas reversibles. Esta mañana Iberdrola nos ha contado cosas, bueno, pues esto precisamente es una de las reversibles de Iberdrola, que es el Salto en la Muela, el Naranjero, y precisamente el depósito superior, que es la Muela, va a ser recrecido ligeramente, pues lógicamente porque, digamos, es una buena herramienta para generar energía de manera barata, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la primera conclusión que puedo daros es que las balsas se han convertido en una infraestructura hidráulica, digamos, con múltiples usos, en los que básicamente la sencillez en su diseño, proyecto, construcción y el bajo coste que presentan frente a otras alternativas, pues ha dado lugar a que incremente notablemente el número de balsas a lo largo y ancho de todo el país. Número de balsas que ha crecido muchísimo como consecuencia de los programas de modernización de regadíos de los que nos hablaba esta mañana, por ejemplo, Juan Manuel Alameda. Casi en todas las modernizaciones de regadíos, al final suele haber la construcción de una o varias balsas para regular caudales, y eso ha dado lugar, como digo, a un incremento notable del número de balsas en el país. ¿Cuántas balsas hay? También Paco Zapata esta mañana daba algunos números. El equipo redactor de la normativa, que luego vais a ver un poco más adelante, desde el primer momento tenía muy claro que el número de balsas con respecto al número de presas del país era muy, muy grande. Si hablamos de que el número de presas a nivel nacional, hablaríamos de unas 3.000 presas, pues en algunos momentos se hablaba de que en el mundo de las balsas podíamos estar hablando posiblemente de 500.000 de infraestructuras. Y entonces se fue delimitando ese número analizando datos de Comunidad Valenciana, de la provincia de Alicante, que había algunas referencias por ahí, un inventario como tal de balsas que sí que existía oficialmente en la Junta de Andalucía y que es, digamos, un inventario oficial y en el que se habla de un total de 16.500 balsas, e incluso, digamos, un número que aparecía en una noticia de prensa de las 14.000 balsas de Murcia. Esta mañana hemos visto que estos números son muy similares a los que presentaba Paco en su presentación.
Bueno, este es un ejemplo de un intento que en su momento se hizo a nivel del ministerio en el que yo trabajo para tratar de contabilizar todas las balsas del país. Se hizo un intento en esta zona próxima al Mar Menor para ver si el tratamiento de imágenes permitía sacar conclusiones. Y claro que sacó conclusiones. Igualmente lo que tenéis en la parte de la izquierda es lo mismo, pero en ciertas zonas de Extremadura, de la cuenca del Guadiana. Esto es precisamente una fotocopia que yo escaneé en su momento y el post-it que tenía la fotocopia era: esto tiene que ser un error, tiene que estar mal porque no puede haber este número de balsas en esta zona. Y claro que era verdad, por supuesto que era verdad. La realidad es que esta mañana se ha dado una cifra que es la que creo que en este momento todo el mundo tiene en la cabeza, y es que a nivel nacional hay unas 70.000 balsas, un número redondo. Y eso nos permite al equipo redactor de toda la normativa de seguridad y encargado de la seguridad de presas y balsas llegar a unas primeras conclusiones. Balsas hay muchísimas en el país. Nunca han tenido una normativa de seguridad que les aplicara. Los proyectos y las obras en general han sido de baja calidad. Lo comentaba esta mañana Ricardo en su presentación. Los proyectos no son excesivamente buenos, la construcción no es excesivamente buena, el mantenimiento, la construcción no cumple con los estándares habituales, las inspecciones y vigilancias no cumplen los requisitos que les pedimos los que nos dedicamos a estos, y en definitiva no ha habido nunca una supervisión por parte de las administraciones y por lo tanto se han generado fallos, roturas de balsas que no han llegado a producir pérdida de vidas humanas, pero sí consecuencias económicas muy importantes. Claro, la consecuencia es que en un momento determinado, en el año 2008, el equipo del Ministerio decide incluir en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su título 7º, como decía Ricardo esta mañana, aparece por primera vez el término balsa precisamente en el título de la seguridad de presas, embalses y balsas. Primera vez. Y habla de muchas cosas, cuál va a ser su ámbito de aplicación y, sobre todo, delimita competencias, que eso ha sido muy importante. Dice claramente quiénes van a tener competencias en la gestión de la seguridad de las balsas que hay en todo el territorio. Hay una parte que le va a corresponder a la Administración General del Estado, todo aquello que esté dentro del dominio público hidráulico, y todo lo que esté fuera del dominio público hidráulico se va a dejar en manos de las comunidades autónomas. Delimitación de competencias, como digo, que deja bien claro quién va a hacer qué en cada parte del territorio. Pero también establece unas obligaciones, y esas obligaciones eran básicamente derogar, como se dijo esta mañana, la instrucción y el reglamento, que eran las dos normativas que hasta el año 2008 estaban vigentes, pero para esa derogación es preciso desarrollar 3 normas técnicas de seguridad, dedicadas a clasificación planes de emergencia, norma número 1, proyecto construcción, norma número 2, explotación, norma número 3. Y claro, desde el primer momento, todo el sector del mundo balsas, en mesas redondas, jornadas, noticias, rápidamente empiezan a hacerse preguntas muy lógicas, por otra parte. ¿Esas normas aplicables a las presas también lo van a ser directamente para las balsas? ¿Esas obligaciones de seguridad que estáis exigiendo a las presas, nos la vais a exigir también al mundo balsas? Tercera pregunta. Oye, ¿pero balsa y presa es exactamente lo mismo? Y empiezan a llegar mensajes al Ministerio y a la Dirección General en la que yo trabajo. FENACORE, lógicamente, pues rápidamente pone encima de la mesa que espera que las normas técnicas de las presas haga una diferencia muy clara entre presas y balsas, que es algo como muy sensato y muy razonable. FERAGUA, que esta es otra noticia sacada de prensa, venía a decir más o menos lo mismo e incluso lanzaba una serie de recomendaciones para la parte que le corresponde precisamente, vamos a decir, entre comillas, a las comunidades autónomas. Es decir, establecía qué criterios generales de seguridad se deberían aplicar al mundo de las balsas. Claro, nosotros en el Ministerio éramos muy conscientes de las diferencias entre presas y balsas. En primer lugar, un tema claro de tamaño. Lo que aquí veis es básicamente puesto a la misma escala
presas bastante conocidas por parte del sector presas, Aldea Dávila, La Breña, el Guadalquivir o Castrovida en la Confederación Hidrográfica del Duero, frente a una presa de tipo medio de las muchas que pueden abordar normalmente pues algunos titulares o algunas comunidades autónomas. Y si eso lo comparamos con cuál es el tamaño medio de una balsa media del país, pues nos encontrábamos con eso. Es decir, ese factor escala lo teníamos en mente y sabíamos que había una gran diferencia en términos de tamaño. Pero hay más diferencias, evidentemente. Las presas prestan una mayor atención o tienen un número de usuarios muy superior al del mundo de las balsas y, por lo tanto, requieren unos criterios a la hora de explotar, de mantener, de conservar, muy diferentes a lo que tiene que ser el mundo balsas, cuyo número de usuarios en general para una balsa es muy inferior. Pero es que además claramente se ha dicho esta mañana, las balsas no cierran o obstaculizan un cauce, por tanto la principal causa de rotura a nivel mundial, que es el desbordamiento, pues en el caso de las balsas no ocurre. Bueno, en general no ocurre porque si te dejas el grifo abierto puede ocurrir. Sus vasos normalmente están impermeabilizados por algún elemento, digamos, al que le damos esa importancia y por lo tanto, bueno, pues la probabilidad de fallo sigue siendo muy pequeña, ¿no? Pero hay un inconveniente que todo el equipo redactor de la normativa de seguridad de presas del Ministerio veíamos muy claro y por eso decía al principio que animo a que se continúe en esa fase de formación de todo lo que tiene que ver con este sector. Vimos que este sector, las balsas, están gestionadas y explotadas con unas entidades que, en término medio, por supuesto, tienen unos escasos recursos humanos y económicos y además no tienen en mente la concienciación de lo que es la seguridad de las personas, bienes, de todo lo que hay aguas abajo. Por eso, todo lo que seamos capaces de especializar al sector, tecnificarlo y mejorar su formación, en este sentido es muy positivo. Vamos ya al origen de todo esto. Para crear esas normas técnicas de seguridad existe dentro de la Dirección General de Agua del Ministerio un órgano colegiado que se llama Comisión de Normas para Grandes Presas. Es un grupo de personas que asesoran al directora general en temas relacionados con seguridad de presas o de balsas. Y para crear de nuevo esta comisión de normas, en el año 2015 se vuelve a organizar de nuevo esta comisión precisamente para encargarle la redacción de esas 3 normas técnicas de seguridad de presas. Y durante un tiempo desarrollan este trabajo que se les ha encargado. Y en el año 2021, en abril, ahí tenemos a nuestras 3 normas técnicas de seguridad que asoman detrás de esta pantalla que veis ahí y, digamos, se ponen encima de la mesa 3 normas técnicas que en principio iban a ser dedicadas a presas y a balsas, pero la Comisión de Normas en el desarrollo de estas normas prácticamente desde el comienzo deja muy claro que presas, balsas son 2 cosas totalmente distintas y por lo tanto centran su trabajo en primer lugar en el sector de las presas y dejan para más adelante lo que sería la normativa de seguridad de balsas. Y claro, una vez terminado ese trabajo, tenemos esa comisión que dedicarnos a ver cómo desarrollamos la normativa de seguridad de balsas. Y claro, las primeras discusiones, como os podéis imaginar, es ¿dónde ponemos ese listón de la seguridad? O ponemos un listón muy bajo y que prácticamente todo el mundo sea capaz de superarlo, o ponemos el listón mucho más arriba y entonces, digamos, habrá mucha gente que tenga dificultades para alcanzar ese nivel de seguridad. Eso ha sido, como digo, la mayor discusión prácticamente durante los casi 3 años que hemos estado desarrollando esta nueva normativa. Pero mientras tanto, que no ha habido, digamos, esa normativa, en el mientras tanto, como digo, hay unas obligaciones que nosotros no podemos obviar, que se han dicho esta mañana. En primer lugar, es preciso clasificar todo aquello que tenga una altura superior a 5 metros o capacidad de embalse mayor de 100.000 metros cúbicos.
SEO es importantísimo y volveremos a él prácticamente al final de la exposición. Y esto no es un capricho, vamos a decir, de la normativa de seguridad de presas o de balsas, sino que es una imposición que nos hace el Ministerio del Interior, que es quien tiene las competencias en materia de protección civil, y no podemos, digamos, cambiarlo. Entonces, como digo, esto es una obligación que viene impuesta desde el Ministerio del Interior, que nos obliga a todos, tanto presas como balsas, a clasificarse en función del riesgo potencial derivado de su rotura, funcionamiento incorrecto, en una de esas tres categorías que creo que todos conocéis perfectamente. Y si encima resulta que la categoría es A o B, ¿qué es lo que ocurre? Esa misma directriz nos dice que estamos obligados a presentar un plan de emergencia, y esa misma directriz nos dice quién es el encargado de aprobar precisamente ese plan de emergencia. Que no somos la Dirección General del Agua en la parte que nos toca, sino que hay un informe previo de Protección Civil que es quien nos dice si el plan está para ser aprobado o no. Repito, no es una exigencia nuestra de la normativa de seguridad, sino de Protección Civil. ¿Y dónde estamos? Que es lo que creo que a todos os interesa en este momento. Bueno, en 3 años hemos desarrollado esa comisión de normas, 3 borradores de normas técnicas de seguridad de balsas, con un nivel de exigencias que la comisión consideró en un momento que entendía que era razonable. Y para analizar si era o no razonable, pues habla o lo presenta, mejor dicho, esos borradores al Ministerio de Agricultura, a SEIASA, a FENACORE, evidentemente por razones obvias, porque no queríamos encontrarnos con un no rotundo precisamente del sector del regadío. Y la presentación que hacemos, en principio, tanto del Ministerio de Agricultura, SEIASA, como FENACORE, nos dice: parecen razonables los borradores que habéis presentado. Muy bien. A su vez, esto se presenta a unas cuantas comunidades autónomas, todas las que veis ahí, País Vasco, Murcia, Galicia, etcétera, etcétera, que nos hacen llegar sus observaciones antes de continuar este camino. Y muchas de esas observaciones se revisan, se incluyen, se discuten, se tienen en cuenta o no, pero de alguna manera se tienen en cuenta las observaciones, muchas de las observaciones de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y sus distintas unidades territoriales. Y fueron puestas en información pública, como sabéis, entre julio y septiembre del año pasado. Bueno, pues tuvimos todas esas alegaciones que, como os podéis imaginar, no se meten en un cajón y se olvidan, sino que ha habido que leerlas, revisarlas, analizarlas, discutirlas, debatirlas y aceptarlas, rechazarlas o aceptarlas parcialmente. Y eso pues ya se ha terminado. Eso ha dado lugar a un informe de cerca de 200 páginas donde se analiza con mucho detalle cada una de las observaciones, alegaciones y la contestación que se propone dar a esas alegaciones. ¿Y dónde estamos en este momento? Bueno, ha habido importantes puntos de discordia entre lo que era el borrador que presentábamos en información pública y lo que nos han alegado todos los alegantes. Básicamente, los puntos de discordia son esos 4. Puede que haya alguno más, pero creo que lo básico y fundamental son estos 4. En primer lugar, hablaré del volumen. En muchos casos se dice: ¿por qué habláis de volumen de almacenamiento y no de volumen movilizable? Bueno, el volumen de almacenamiento entendemos que es una variable mucho más fácil de controlar que un volumen movilizable que puede ser objeto de mucha discusión. El tema de la altura. Se ha propuesto distintas definiciones de altura para tratar de evitar que entren dentro del cesto de las balsas a clasificar o a analizar con las normas esa altura en función de lo que consideres entran o no entran. Bueno, también ha sido objeto de discusión y se ha llegado a tomar una decisión. Capacidad de infiltración del suelo frente a cómo se propaga la onda de rotura, que es básicamente a medida que rompes hipotéticamente tu balsa, la onda de rotura circula por un determinado territorio y en función de se puede tragar, vamos a decir así, por el terreno gran parte de esa onda de rotura y por tanto minimizar velocidad, escalados, etcétera, etcétera. Y luego, sí, 2 minutos. Y luego, básicamente, una de las mayores ha sido
tratar de que muchas de las obligaciones en materia de seguridad que nosotros proponemos sean sustituidas por un informe de seguridad firmado por un técnico competente que anualmente diga la balsa se explota, mantiene, conserva, gestiona, etcétera, etcétera, de una manera que alguien certifica, ¿no? Vamos a decir así. Vale. Esos han sido los principales puntos de discordia. Y a la vista de todo esto se ha establecido lo siguiente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer un periodo de transitoriedad y vamos a hacer lo siguiente. Recordéis que yo antes he dicho de las balsas, digamos, estarán sujetas a la normativa aquellas balsas que tengan más de 5 metros de altura o 100.000 metros cúbicos de, hemos decidido transformar esa I en una O, es decir, que se cumplan ambas condiciones de momento, en una primera fase. ¿Y eso qué significa? Estoy terminando. Perdón. Porque esto es importante. Es decir, a efectos de clasificación y de plan de emergencia no podemos cambiar nada, como os he dicho. Viene impuesto por Protección Civil, por el Ministerio del Interior y no podemos cambiar nada de esto. Ahí veis todas cómo van a quedar clasificadas, grandes balsas, pequeñas balsas y unas que quedan ahí como exentas es un grupo pequeñito, las que estén por debajo de 5 metros, por debajo de 100.000. Pero para el resto de las normas, la número 2, proyecto, construcción, número 3, explotación, revisiones de seguridad, como veis, las exentas, hemos ampliado el grupo de las que quedan exentas en una primera fase. ¿Por qué? Porque lo que queremos es estudiar mucho más ese grupo que ahora va a quedar exento. Queremos, siguiendo un poco lo que alguien dijo esta mañana, queremos analizar esas 60, 70.000 balsas que hay en todo el territorio para tratar de ver exactamente las más pequeñas, cómo son, qué características tienen y, por lo tanto, cómo aplicar unas normas de seguridad que sean acordes a ese grupo de balsas. Y como digo, esa es la segunda fase y es precisamente lo que, digamos, nos vamos a poner como deberes en un plazo de un año, año y pico. Por lo tanto, nuestro interés es que salgan adelante estas primeras normas técnicas de seguridad que van a abordar las balsas más grandes. Es preciso ponerlas en marcha cuanto antes y, por supuesto, a medida que vayamos haciendo camino, lo que haremos será las correspondientes actualizaciones, modificaciones, para que las normas sean perfectamente aplicables a lo que es la realidad de este sector. Así que con esto, digamos, con esta panorámica general, para que sepáis dónde estamos, las cerramos precisamente ayer por la mañana, o sea, están en este momento en el Departamento Jurídico y posiblemente las volvamos a poner en información pública para que volváis a echar un vistazo y veáis el sector si son de vuestro agrado. Simplemente era esto. Muchas gracias a todos.